Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, les saludo con mucho gusto. Damos gracias al Señor porque nos permite estudiar su palabra, deleitarnos en ella y pues crecer un poquito más en ese conocimiento sobre los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Hoy vamos a iniciar con el don de palabra de ciencia. Como son temas un poquito largos y pues hasta eso que los estoy haciendo así como muy concentrados, voy a dividirlos en dos para poder abarcar todo. Así como lo hice con el don de sabiduría, que fueron 2 clases, así lo vamos a hacer con el don de palabra de ciencia y yo creo que con todos los dones que faltan. Miren, me veo muy apresurada para compartir todos los versículos, leyéndolos y explicándolos. Entonces, para que pueda yo, de alguna manera, abarcar un poquito más en puntos en que tenga yo varios versículos, voy a escoger nada más uno y los demás se los voy a dictar para que me hagan el favor de leerlos y estudiarlos en casa. Así pues abarcamos todo lo que les quiero decir en la primera parte de la lección y seguir con la segunda parte. Muy bien, entonces el don de palabra de ciencia. Bueno, pues este don de palabra de ciencia es un conocimiento profundo, ¿verdad? Es la revelación sobrenatural al hombre de algunos detalles del conocimiento de Dios. Sí, es lo impartido por Él para ayuda de una persona, una iglesia, una ciudad y con un propósito concreto. Este don pues se mueve mucho en compañía del don de sabiduría. Van como de la mano, ¿verdad? Y son dones que Dios da a través de su Espíritu Santo para ponerlos al servicio de la iglesia y poder ser una iglesia con manifestaciones de nuestro Señor Espíritu Santo. Ahora, pues vamos a ver que también en este don pues hay varias maneras, varios tipos de cómo se manifiesta este don, cómo se revela ese conocimiento de Dios. Y bueno, pues de alguna manera, como siempre les he puesto el ejemplo, ¿no? En Jesucristo estaban todos esos 9 dones fluyendo y por eso tuvo una obra tan extraordinaria aquí en la tierra. Pero pues es muy amplio que pudiéramos nosotros estar viendo todo lo que Jesús hizo a través pues de cada don, ¿verdad? Entonces pues yo les he escogido uno que de alguna manera pues es concerniente a la muerte de Lázaro. Este pasaje de alguna manera pues ustedes lo conocen perfectamente bien, porque ya nos han hablado de la resurrección de Lázaro, porque es un evento súper extraordinario, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver aquí que, pues Jesús estaba en una naturaleza humana, entonces lo vamos a ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque pues él como humano también recibía de nuestro Señor Espíritu Santo esa palabra de ciencia. Y entonces mandan a decirle a Jesús en Juan 11 que pues Lázaro estaba enfermo. Y dice en el versículo 4, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero él sigue su trabajo, él sigue haciendo su trabajo de evangelismo. Y vemos que después pues le vuelven a comentar, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que pues Lázaro, ¿qué vamos a hacer? Entre los discípulos decían, bueno, pues ya le dijimos al Señor y él sigue trabajando aquí.
y dice que pues esta enfermedad no es para muerte. Yo creo que entre ellos platicaban todo eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues Jesús, conociendo el pensamiento de sus discípulos, en el 11 les dice: dicho esto, Jesús, después de estar hablando con ellos, agrega: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero ¿qué sucedía? Ya tenía 3 días que él había muerto. Y entonces los discípulos pensaron: ah, bueno, duerme, entonces quiere decir que pues él sanará. Pero lo que el Señor les quería decir es que Lázaro ya había muerto, ¿verdad? Y esto lo vemos como la palabra de ciencia revelada en la vida de Jesús en el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces allí entra esa palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera Jesús se encontraba muy lejos de donde Lázaro vivía, ¿sí? Y entonces, por nuestro Señor Espíritu Santo, es revelado que Lázaro había muerto. Muy bien, pues para los que quieren anotar, otro aspecto en el que vemos la palabra de ciencia desarrollarse está en Juan 4, 17 y 18, Juan 13, 38, Juan 6, 61. Y hay muchos otros pasajes. Bueno, ya nomás les comparto Lucas 6, 8 y 5, 22. Muy bien, entonces en la vida de Jesús se manifestaron esos 9 dones. Vamos a ver que esta palabra de ciencia pues es para que Dios pueda dar conocimiento de los pensamientos del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente Él conoce los pensamientos de los hombres. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestro actuar, nuestro mover espiritual, pues está limitado. Y sabiendo esto el Señor, bueno, pues entonces nos va a revelar el pensamiento que hay en el corazón del hombre. Les escogí este versículo de Lucas 5:22, ¿verdad? Aquí es cuando Jesús perdona y sana a un paralítico. Y este pasaje del 20 nos dice lo siguiente: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces esto de los fariseos, ¿verdad? Cavilar quiere decir que estaban pensando en su mente. Bueno, ¿y quién se cree para perdonar pecados, no? Y entonces de alguna manera pues vemos que este paralítico lo pasaron por el techo de la casa, y entonces se refiere a él diciendo en el 22, fíjense, cómo conociendo el pensamiento de estos hombres dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Imagínense qué impresionante, ¿no? Que tú no estás hablando y solamente estás pensando, y de repente el Señor te diga: oye, ¿qué tanto estás pensando en tu mente, no? Eso es lo que nos quiere decir aquí. Y entonces de alguna manera vemos que el Señor pues desata su poder y autoridad, y dice en el 23, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Entonces vemos que se levanta ese varón y queda sano. Pero aquí lo que nos llama la atención es el 22, porque dice que él, conociendo los pensamientos de ellos. Entonces, este don de ciencia nos va a mostrar muchas veces lo que hay en el corazón de la gente. Y esto es para que podamos ser de bendición y podamos ayudar a esas personas que pues Dios nos puede mandar para darles una palabra de ciencia. Muy bien, vamos a ver otro versículo muy importante en Primera de Reyes,
Como les explicaba yo en clases pasadas, el Antiguo Testamento está pero tremendamente lleno de ejemplos de todos los dones, cómo se mueven. Pero este es extraordinario como todos, ¿no? Primera de Reyes 21:17. Aquí es cuando Jehová condena a Acab. Ajá, porque así recordarán a Acab, ¿verdad? De alguna manera, fue un rey de Israel. Uh-huh. Y entonces, fíjense cómo se va a mover aquí este don de ciencia. El 17 del capítulo 21. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabor, a la cual descendió para tomar posesión de ella. Y entonces, ¿qué vemos? Que Nabor dice: no, pues no te la puedo vender porque es la herencia de mis padres. Y entonces él se va muy enojado a su palacio y bueno, ese día ni comió. Y entonces tenía una esposa, ¿verdad? Que pues de alguna manera era mala, hermanos, era usada por el enemigo, ¿no? Y de alguna manera pues vemos que pues sucede que matan a este varón para que se quedara Acab con la posesión. Y entonces de alguna manera pues varón recibe esa palabra, ¿verdad? De juicio del Señor, porque su esposa Jezabel había mandado matar a este varón para que pues se quedara el esposo con esa posesión. Pero aquí la palabra tan fuerte que el profeta le da a Acab es muy tremenda, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una palabra de juicio. Y entonces fíjense lo que dice el 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira, con que has hecho pecar a Israel. ¿Sí? Y luego pues de Jezabel dice que pues va a morir y los perros se la van a comer. Entonces, pues aquí esta encomienda que Dios le hace a Acab fue una encomienda pues tremendamente delicada, hermanos, porque era una palabra de ciencia, pero pues con juicio de Dios. Entonces muchas veces vemos que los dones también van a ser para pues mandar decir a alguien, ¿verdad? Por tu pecado estás así, así, así. Y pues aquí ya ni le dio tiempo de arrepentirse a Acab, ¿no? El juicio fue suelto, fue desatado. Pero en muchas ocasiones la misericordia de Dios pues va a decir: tú andas en estos pecados, pero si te arrepientes, bueno, pues vas a alcanzar misericordia, ¿no? Entonces vemos que este don de palabra de ciencia a veces pues nos llega a poner en algún aprieto. ¿Por qué? Porque pues hay palabra de juicio que a veces se tiene que dar y pues no es nada agradable. Muy bien, entonces ahí estamos viendo cómo Dios revela esos planes, revela lo que el hombre ha hecho encubiertamente y pues muchas veces es para juicio. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo y vamos a ir al libro de los Hechos otra vez. Y allí, pues en el libro de los Hechos encontramos al profeta Agabo. Fíjense que este es un profeta no muy conocido, porque no tiene una obra muy extraordinaria que digamos, porque pues no tiene muchos hechos registrados, pero vemos que Dios también ocupa a este varón. Y fíjense, en Hechos 11:27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Agabo, ¿verdad? Él le digo que es el profeta que no sabemos mucho de él. Daba a entenderse por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Aquí Agabo, de alguna manera, hermanos, pues me puse a investigar un poquito, pues dice que este varón nació en Antioquía, en la provincia de Siria, del Imperio Romano, y allí muere, ¿verdad? En esa provincia, y fue miembro de 70 discípulos, ¿verdad? Y era usado por el Señor como en este caso. Aquí también vemos cómo ese don de ciencia le revela a Agabo que venía una grande hambre, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo también ese don pues se manifiesta para advertir de tiempos difíciles. Vamos a ir a otro que está en Samuel, es en Primera de Samuel 10:14, y vamos a ver que ahí también tenemos otro ejemplo de cómo ese don funciona por la revelación de nuestro Señor Espíritu Santo. Y de alguna manera este versículo que vamos a leer pues nos habla de una revelación que recibe, ¿verdad?, sobre el panadero, ¿verdad? Que bueno, más bien lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a Hechos 9. Y allí en Hechos 9, primero vamos a ver en Samuel, dejamos Samuel, vamos a Primera de Reyes, y que diga Hechos, a Hechos capítulo 9, y dice la palabra del Señor así. El libro de Hechos, acuérdense que está lleno de muchos milagros, muchas cosas tremendas, porque es cuando la iglesia empieza a florecer, hermanos. Y entonces Dios respaldaba ese movimiento de su espíritu en la iglesia. Y dice la palabra del Señor así, del 9 al 18, pero bueno, vamos a tomar nada más algunos. Y dice que aquí Hechos 9:10 dice: Ananías bautiza a Saulo. Aquí vemos que cuando Dios manda llamar a Saulo al ministerio, pues lo encuentra que iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Y entonces se le aparece una luz extraordinaria y lo deja ciego, y él cae pues muchos dicen que el caballo, pero no especifica si era caballo o burro. Cae y entonces tiene un encuentro con el Señor y queda ciego. Y entonces Dios le dice que Él le mandará decir qué es lo que va a hacer. Posteriormente vemos que pues Dios ocupa a Ananías, no el de Zafira, porque acuérdense que ya se había muerto. También se llamaba Ananías, y le dice: oye, levántate, ve, porque necesito que vayas a darle sanidad a Saulo de Tarso. Bueno, mis hermanitos, pues el tiempo se me agotó. Vemos las próximas citas con los ejemplos de cómo este don de la palabra de ciencia fluye y hace la voluntad del Todopoderoso. Que pasen una excelente semana, que Dios les guarde, les siga bendiciendo, y si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la siguiente clase. Bendiciones abundantes. Gracias. Bye.